Y no solo mamás felices, hijos felices, sino papás felices, hijos felices. Porque... Docentes felices, estudiantes felices. Si tú quieres saber cómo le va a tu hijo en la escuela, ponte a jugar con tu hijo a la escuela. Que tu hijo sea el profesor, la profesora y tú sé el estudiante. Vas a ver el trato que le da su maestra. Si tú quieres ver cómo sus papás tratan a su hijo, vamos a jugar a la casita. Y el hijo va a ser el papá o va a ser la mamá, va a tomar ese rol, es un juego de roles. Ya cada niño es un mundo distinto y luego también tratar de poder conectar con ese papá para que la educación que llevan también en la escuela pueda ser integral hasta los hogares. Como seres humanos aprendemos imitando. Es por eso que si tú quieres que tu hijo no mienta, no le debes decir no mienta, sino tú como papá o como criador no mentir. No tenemos nunca un manual que nos diga si estás obrando bien o si estás obrando mal. Es netamente instintivo y tenemos que buscar la sabiduría para hacerlo de la mejor manera. 3, 2, 1. Marketiza Talks. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketiza Talks. Este es un espacio creado y diseñado para ustedes con el único objetivo de que puedan aprender de las experiencias y el conocimiento de nuestros invitados y sobre todo con la idea de aportarles y sumarles en cualquier aspecto de su vida, porque recuerden que la idea es crecer juntos. Hoy tenemos un programa muy especial porque tengo a una invitada muy querida de Marketiza, muy querida de esta casa, y la verdad es que vamos a aprender mucho de una etapa que es fundamental y súper importante en la vida de los seres humanos. Ella es licenciada en Educación Inicial, actualmente profesora de inglés para niños desde los 3 a 5 años. Le gusta leer, las manualidades, organizar y también es madre de una pequeña de 4 años. Sobre todo también es mi amiga, a la que quiero muchísimo, así que bienvenida Michelle Arias a este programa. Gracias Isa por este espacio, por poder compartir como siempre, por todo el cariño y la apertura. Es un placer para nosotros tenerte en Marketiza Talks, Mishu. Realmente para mí que podamos aprender también de la experiencia que tú tienes a nivel profesional y traer a quien nos ve a través de las diferentes plataformas y nos escucha también en los diferentes podcasts que tenemos en las distintas plataformas como Spotify y otras plataformas de audio, que puedan sobre todo aprender de cosas que no necesariamente están relacionadas como tal a negocios o marketing, pero sí a la vida de esas personas que se encuentran cada día en las empresas o de esos profesionales que tienen hijos y que de alguna manera estoy segura que les vamos a sumar con lo que vamos a hablar el día de hoy. Espero que así sea, así con muchísimo gusto. Tengo la primera pregunta como para ir entendiendo un poquito cómo es tu día a día y luego sí ahondar en estas temáticas acerca de la infancia, de cómo se ve a nivel de los primeros años en la escuela, por ejemplo, con los niños, con los más pequeñitos. ¿Qué es lo más bonito de tu trabajo, de trabajar con niños? Ay, la energía y la alegría que ellos te transmiten día con día, con sus ocurrencias, con su inocencia, con el amor tan genuino que ellos tienen para ofrecer, a pesar de que están aprendiendo y se supone que ellos aprenden de los adultos, terminamos siendo sus maestras quienes también aprendemos de ellos, de todas las cosas que tienen para ofrecernos día con día. Y es algo muy bonito, es un campo muy, muy amplio y también muy loco porque aprendes muchas cosas y tienes retos constantes día con día. Pero creo que lo más importante es educar con amor. Alguna vez alguien dijo que si tú no amas a tu maestra, tú no vas a amar la materia que imparte. Y es así. Y sí, creo que está muy anclado el amor con todo en la vida en general, y especialmente en la educación. Totalmente. Creo que nos ha pasado a todos que tal vez no es que no nos gustaba, no sé, la física o alguna materia, sino era el profesor. El profesor. El profesor el que no nos gustaba. Sí. Pero tú les enseñas desde cuando son pequeñitos, cuando están en sus primeros años de escuela. Y claro, hay cosas muy bonitas como las que nos contabas, pero también creo que deben haber cosas bastante complejas también. Porque creo que es una etapa
delicada de los niños que son como esponjitas, que aprenden todo, que están muy vulnerables también. ¿Qué es lo más difícil o retador de trabajar con pequeños? Pues bueno, tenemos la parte más complicada, que es cuando ellos están formando su carácter. A los 3 años es una etapa como muy definitoria, puede ser para el resto de la vida. Dicen muchos científicos y personas que se han dedicado a estudiar cada grupo etario que los 3 años son como un reflejo de la adolescencia después de una persona. Entonces tienen muchos conflictos como de encontrarse, de definirse, de buscar lo que les gusta, lo que no les gusta, de tratar de identificarse también con sus padres, con sus pares, con sus maestros. Entonces sí tienen mucho de esto y eso genera en ellos también un conflicto a nivel de su personalidad, que vuelve a su carácter un poco más retador para nosotros como maestras. Los famosos berrinches, las rabietas, que sí se presentan con regularidad, sobre todo en esta etapa. Y muchas veces vienen de casa sin una base sólida de una directriz en cuanto al manejo de conductas. Entonces ellos no saben cómo expresar sus emociones. Claro. Y por ejemplo, nosotros tenemos un rincón que se llama el Rincón de la Calma, donde tienen ahí varias emociones y ellos identifican la emoción que sienten, obviamente con nuestra ayuda, y pueden expresar esa emoción, si es llanto, si es frustración, si es enojo, si es fastidio, si es sueño, porque muchas veces el sueño y el hambre cambian su carácter. Claro. Entonces, a raíz de encontrar la parte como del problema, llegamos a buscar muchas soluciones y a encontrar justamente lo que necesita. Mira qué bonito eso que nos cuentas. Yo no me acuerdo que hayamos tenido eso en nuestra época, pero creo que una de las cosas que pasan ahora, de que todo está mucho más socializado y se han quitado ciertos tipos de tabús en cuanto a entender lo que sentimos, lo que nos pasa, las emociones a nosotros como adultos y luego por otro lado a los niños, o sea, y que obviamente es más difícil. Sí, mira que antes se decía mucho, por ejemplo, que no cargues mucho a un niño porque le malcrías y le acostumbras a los brazos. Cuando yo pienso que siempre nosotros como seres humanos necesitamos el apego constante. Estamos siempre, somos entes sociales y estamos siempre necesitando como adultos la aprobación de toda la gente en nuestro físico, en nuestro carácter, en nuestras acciones. Y esto parte también de cómo fue nuestra infancia. Pienso que ellos van a ser niños mucho más seguros porque tienen mucho más apego ahora. Está en boga lo de la crianza con apego, lo de la crianza respetuosa, a través del amor, la educación sin lágrimas o los castigos supuestamente sin lágrimas. En nuestra época no era así. No era así. Generalmente mamá o papá hacían lo que podían y seguimos haciendo lo que podemos. O incluso, bueno, no lo viví, pero sé que en muchas escuelas, o sea, cuando nosotros éramos niños, en muchas escuelas sí había el tema de que el profesor podía dar un reglazo. Sí, jalar la patilla, darles el reglazo, la oreja, sí. O sea, esas cosas que se han ido, gracias a Dios, erradicando, porque realmente, o sea, estaban mal. Claro, es maltrato. Eso es maltrato y ahora tú tienes como docente un riesgo muy alto de ser denunciado por cualquier cosa. Por un lado está bien, muy bien, porque tenemos las herramientas como padres, hablándote ahora como mamá, de que cualquier cosa que pueda pasar, alguien te escucha y te da apertura para demandar el acoso, demandar la agresión, demandar un maltrato. Pero también hay papitos que han exagerado o se han tomado de eso para hacer mucho daño, no necesariamente porque hubo una agresión, sino porque magnifican también muchas cosas. Es un reto muy grande trabajar con papitos. Cada uno es diferente, todos los seres humanos somos diferentes. Exacto. Y cada uno tiene una manera de criar a su hijo y nadie tiene por qué decirle si lo está haciendo bien o mal. Exacto. Somos el resultado de todo lo que nosotros tenemos como seres integrales. Pero sí tenemos que normarnos a la sociedad, a normas sociales, del respeto, del amor, ¿no es cierto?, de la puntualidad, por ejemplo, son valores que nosotros tenemos que forjar como seres humanos sociales
Y que vienen también desde la casa. Claro, la empatía, la sororidad en este caso. Y tú decías algo bastante interesante que es que tienes que trabajar con los papás. Y es que, claro, dentro de lo que tú haces, si bien es cierto, las personas con las que tienes el mayor tiempo de contacto son los niños, pero es como una vía también que tienes que tratar con los papás. O sea, al final del día es como un doble trabajo. Sí. Porque, como tú bien decías, o sea, sí, ya cada niño es un mundo distinto. Y luego también tratar de poder conectar con ese papá para que la educación que llevan también en la escuela pueda ser integral hasta los hogares. Y dentro de las cosas que mencionabas hace un ratito, el tema de los tipos de educación, que ahora todo tiene su nombre, y que bien decías que la educación sin lágrimas, por ejemplo. ¿Cómo ves ahora la relación de los papás? O sea, en tu caso, por ejemplo, en tu caso particular, en donde ahorita estás, ¿cómo ves que se lleva? ¿Crees que ha mejorado? ¿Crees que ahora no sé, tal vez es distinto? ¿Están más alejados, con más ocupaciones? No, mira que más bien tengo muchos papitos que están muy involucrados en el proceso educativo de sus hijos, que antes no pasaba. Antes era como, bueno, estás en la escuela, qué bueno que te vaya bien, y tal vez muchas cosas ni se enteraban. Claro. Ahora los papitos están muy presentes, sobre todo en la edad en la que yo trabajo. Los papitos siempre están muy sorprendidos, prestos y abiertos a colaborar con el nivel inicial, porque son las primeras etapas de sus hijitos, ¿no es cierto? Entonces siempre quieren estar presentes en sus programas, en sus actividades, y eso es algo muy bonito, porque los niños también adquieren eso de sus papis. Mira que hace ratito decíamos que la educación es integral, y que terminamos también de cierto modo educando a los papás. No tenemos nunca un manual que nos diga si estás obrando bien o si estás obrando mal. Es netamente instintivo y tenemos que buscar la sabiduría para hacerlo de la mejor manera. Nosotros vemos en los niños, por ejemplo, que llega esta semana llorando, no quiere trabajar, no quiere comer, y sabemos que algo pasó en casa. Tal vez un cambio de rutina, tal vez algo pasó con papá y mamá. En muchos de los casos de los niños, por ejemplo, ahora no viven con papá y mamá juntos, sino tienen una relación o una casa con mamá y una casa con papá. De pronto pasan fin de semana con papás, llegan el lunes totalmente alterados, con el carácter súper variable. Entonces, ¿qué pasó? Algo pasó con papá, mientras pasa con mamá y tiene otra actitud. Y es súper, es bien retador, difícil, retador, tratar de solventar día con día y tratar de llevarles a los papitos también en este entorno de hagamos esto, ¿qué le parece si hacemos? Darles una guía también. Estamos nosotros prestas a brindar este espacio de escucha en un momento que se llama la hora con los papis. Es una atención a padres, donde nosotros estamos abiertos a escuchar dudas, inquietudes, a aconsejar, a referir una guía, por ejemplo, o a referir a otro profesional, porque hay muchas cosas que tal vez nosotros como docentes no podamos trabajar, pero sí en otros ámbitos, por ejemplo, como la psicología infantil o la psicopedagogía, que también están abiertos. Si tal vez algún niño necesita una evaluación o un diagnóstico porque tenemos nosotros algún diagnóstico presuntivo por detalles o por características que vemos y referimos. Entonces sí, los papitos también tienen que estar prestos a escuchar o a seguir parámetros de cosas que nosotros como profesionales estamos ofreciendo, ofertando. Muchas veces podemos estar muy equivocadas con algún diagnóstico, con alguna palabra, y obviamente no tenemos, está pasando otra cosa. No tenemos nosotros la base exacta ni tenemos la verdad real. Se pueden hacer estudios y todo y se va a determinar que no ha sido así, que tal vez es por otro lado, que tal vez es otra cosa, que tal vez es emocional, pero sí nosotros vemos la mínima y como les conocemos tanto, porque llegas a conocerles mucho. Claro. Entonces sí hay cosas que detonan. Y así como obviamente creo que esto es muy importante y creo que es muy valioso que pase en la actualidad en las escuelas, ahora con tanta información, porque creo que todo esto parte de la cantidad de información que existe hoy en día también, y de las diferentes teorías y las diferentes, incluso desde la filosofía de vida que tenga cada papá, cada persona, y luego cómo vaya a criarle a su hijo. ¿No es un tanto abrumador para los niños? Porque antes no había nombre para todo.
no sé qué consideres tú, porque era como tú dices, sí, creo que los extremos son complicados. O sea, el extremo de, ok, se fue a la escuela y yo me desentiendo, que tal vez era como un poco naturalizado antes, que no había mucho esto de, ok, vamos al tema de la psicóloga, que se normalice más esto. Antes era como un tabú, o sea, los llamaron a la psicóloga y los papás se preocupaban. Claro, lo peor. Ajá, entonces yo digo tal vez cuando éramos nosotros pequeñas, pero ahora en cambio todo tiene un nombre, para todo hay un estudio, para todo hay una razón de ser, y si no es, o sea, ¿no crees que resulta, o sea, como que se está llevando a otro extremo? Creo que como mamá te puedo hablar en este momento y sí, es frustrante porque tú entras al internet y encuentras una gama de cosas, una variedad de información que tú, por ejemplo, ves en tu hijo que se está distrayendo, ay, es que tiene TDAH. Ves que, por ejemplo, vomitó después de comer, ay, es que puede tener un inicio de bulimia, de anorexia, es que puede tener... Entonces tú te empiezas a llenar de información, tienes el acceso tan fácil a tanta información, o de pronto dices, no, es que puede tener ausencias, de pronto puede estar teniendo como alguna epilepsia, tipo de epilepsias, no sé. Son tantas cosas que marcan. Totalmente. Y obviamente tú te quedas con esa incógnita, empiezas a buscar información, te empiezas a llenar más de, como a sobrecargar de información y termina siendo frustrante para ti como mamá y para tus hijos. Entonces sí es importante mantener un equilibrio. Si tú tienes muchas dudas o mucho temor sobre un tema específico de conductas de tu hijo, acudir a un profesional, buscar esa ayuda oportuna. Por ejemplo, teníamos nosotros el caso de una mamita que no sabía cómo obrar conductualmente con su hija, si pegarle, no pegarle, hablarle o retarle. Entonces, nosotros como docentes, por ejemplo, no podemos decir, ay, péguele, o ay, no le pegue. Eso, como dijiste tú hace un momento, parte de tu filosofía de crianza y es muy respetuoso y cada uno tiene que obrar desde la empatía. Entonces los papás sabemos un límite, sabemos y conocemos a nuestros hijos, pero si sentimos que las cosas se salieron de control, sí es muy importante que busquemos una guía, que busquemos una ayuda, porque primero tenemos que trabajar en nosotros para que luego la ayuda o lo de las cosas que hagamos en pos de nuestros hijos vengan con un antecedente primero de nosotros para poderles ayudar. Hay una psicóloga amiga que cuando conversábamos el otro día me decía, mamás felices, hijos felices. Es como su filosofía y tiene toda la razón. Y no solo mamás felices, hijos felices, sino papás felices, hijos felices. Docentes felices, estudiantes felices. Es que todo parte de lo que uno es y cómo uno se siente. Así es. Porque si están sobre todo en una etapa tan pequeñitos, en una etapa tan vulnerable, que reciben todo, aprenden todo, escuchan todo y capaz no te das cuenta que, ok, tiene 4 años, no me va a entender. No. Y ya ellos entienden todo. Entonces, y luego uno se da cuenta después, porque la conversación que tal vez estabas teniendo con tu amiga en un café tranquila, luego le escuchaste que también está hablando y pensaste que ni te estaba prestando atención. Y es por ejemplo, ese es un tip que podemos darles a los papitos y es, si tú quieres saber cómo le va a tu hijo en la escuela, pero ponte a jugar con tu hijo a la escuela, que tu hijo sea el profesor, la profesora y tú sé el estudiante. Vas a ver el trato que le da su maestra. Si tú quieres ver cómo sus papás tratan a su hijo, vamos a jugar a la casita. Y el hijo va a ser el papá o va a ser la mamá, va a tomar ese rol, es un juego de roles. Y ahí tú puedes determinar un montón de cosas porque los niños hacen tal cual lo que tú hiciste, lo que tú dijiste, cómo tú te paraste, tu expresión corporal, hasta la mirada que les ponen, porque es así. Claro. Entonces, a partir de eso nosotros hemos podido hacer muchas cosas, incluso determinar situaciones fuertes complicadas, como abusos, maltrato, negligencia en el hogar, incluso con los compañeritos, muchas cosas que se dan, porque eso pasa, a pesar del extremo cuidado que uno pueda ofertar a sus hijos, a sus estudiantes, ellos no están expuestos.
a una gama de situaciones que sí están como en peligro por que ser tal tan vez se los quiere vulnerables. poner en una burbujita, Pero quieres es decir que eso. no les pasa Sí. nada. Sí. También hacemos mal del otro lado si queremos sobreprotegerles, que no Exacto. les llegue el viento, que no les llegue el sol, que no les llegue el frío, porque ellos crecen vulnerables y les va a pasar que tienen que Claro. enfrentarse en algún momento a la vida y no van a poder, no van a tener las estrategias, no van a tener las herramientas. Las herramientas necesarias. Entonces, yo te puedo hablar nuevamente como mamá y como docente. Como mamá yo no quisiera que a mi hija le topen el viento. Claro. Como docente me choco y digo, no, tiene que experimentar, tiene que hacer, tiene que... Y ha sido un proceso muy largo. Tú sabes la historia de mi embarazo y cómo me costó llegar a donde estoy con mi hija. Totalmente. Entonces sí ha sido un trayecto bastante complejo. El entender y respetar, por ejemplo, su autonomía. Eso. Cuando yo decía, no, es que está muy chiquita, yo le voy a lavar los dientes, yo le voy a dar de comer, yo le voy a peinar, yo voy a hacer muchas cosas por ella que ella puede hacer. Entonces hay un punto donde uno dice, no, a ver, veamos, ya es grande, no lo suficientemente grande para hacer unas cosas, pero otras sí. Por ejemplo, ella pone la mesa, se lava los dientes, se viste sola, se peina sola, come sola. Obviamente hay días que tenemos estos altibajos donde necesita siempre la supervisión, la ayuda, o que llora, se pone vulnerable, pero no es todo el tiempo. Y nosotros podemos darles a ellos responsabilidades de acuerdo a su edad. Mientras más chiquitos son, no es que no pueden hacer las cosas, pueden hacerlas, pero está en nosotros decir, no, creo que parte mucho de tu perfeccionismo, de la forma en la que tú haces las cosas, claro, que como mamás o como docentes decimos, no, mejor yo hago, o mejor yo te ayudo, o mejor deja así. Claro, no les das esa libertad. Pero no tienen la autonomía de ejecutar las cosas. Y de aprender, bajo equivocándose incluso. Exacto. Si se riega, ¿y qué pasaba antes? Por ejemplo, si regábamos algo, rompíamos algo, enseguida estaba el grito, el castigo. Y te fregaste, tal vez un correazo, tal vez, no sé, una nalgada. Sí. Porque son reacciones, ahora sí se prevé mucho este tipo de situaciones. Creo que me funciona mucho, que es respirar 10 veces. Claro. Y cuenta hasta 10. Hasta eso está explicado científicamente que tu cerebro baja el nivel de alteración que tú puedes tener para determinada situación. No necesariamente con los niños. Baja y puedes tomar una decisión acorde a lo que está pasando. Entonces ayuda mucho a no salirte de control, y va a pasar en alguna ocasión que te vas a salir de control. Y no está mal. Somos seres humanos y tenemos que obrar con lo que tenemos en el momento. Así es. Y nosotros, con lo que podemos, como mamás, es que sabemos lo que tenemos que hacer por nuestros hijos. Como yo te comentaba, es un instinto. Tenemos el instinto materno. El instinto materno. Y que no a todas nos funciona. Porque te puede decir una mamá, por ejemplo, dale solo verduras. Otra te va a decir, no, dale licuado. Otra te va a decir, no, si le das así en puré va a ser mejor. Pero tú en determinada situación sabes qué es lo que más le conviene. Es que eres y lo sientes. mamá. No podría explicarte cómo, pero lo sientes, sabes que no, que lo que te están ofreciendo, que lo que te están aconsejando no va a funcionar con tu hijo. Porque es distinto. No, y sí creo que tiene que ver mucho también con ese instinto, porque al final del día, y como decíamos antes, mucha gente puede opinar, y opinan de todo. Sí. Opinan de todo, juzgan. Creo que también a veces es parte de la naturaleza del ser humano, de fijarte, no fijarte en lo que estás haciendo tú, sino empiezas a hablar de lo que está pasando en otras partes y criticar, no de forma constructiva, sino de otras maneras que no te ayudan realmente. Así es. Pero al final del día es tu hijo y siempre va a ser desde el amor que tú le puedas criar de la mejor manera, de la mejor manera que tú consideres, es la mejor forma. Así es. Quería preguntarte, dentro de todo esto que estábamos conversando, de lo que pasa en las escuelas, de todo que nos hablabas de esto de roles, que me parece súper importante estos tips de poder jugar o para entender qué está pasando en sus diferentes entornos. ¿Por qué crees que es tan importante la presencia de los padres desde la infancia? Porque como seres humanos aprendemos imitando. Es por eso que si tú quieres que tu hijo no mienta, no le debes decir no mienta, sino tú como papá o como criador no mentir.
como educador, no mentir. Si tú quieres que tu hijo coma verduras, comer tú las verduras. Y ellos aprenden a través de la imitación, de lo que ven que tú haces, no de lo que les dices que hagan. Entonces es muy importante generar este vínculo de papá, de mamá, porque ambos tienen algo que aportar a la vida de esa persona. Pese a no estar casados, a no vivir juntos, a no ser una pareja, siempre tienen que mantener una relación afectiva de familia, porque no dejan de ser eso, no dejan de ser familia, no dejan de ser un equipo que lucha en pos de su hijo, de su hija. Y ahora con los padres que tienes, por hablar de, no sé, de una estadística, de los que están divorciados o separados, ¿quién se involucra más? ¿La mamá o el papá? En tu caso, en los cursos que llevas ahorita como profesor. Tengo, como este año ha sido bastante especial porque he visto que se involucran ambos. Era común en nuestra época que sea mamá quien se hacía cargo de la crianza de los hijos, y que el papá no sepa ni en qué grado está. Pasaba mucho que el papá no sabía en la ni mayoría cuándo de los nació. casos, en la mayoría de los casos. Claro. Que no sepan ni cuándo nacieron los hijos o que no sepan su color favorito. Ahora todo es muy equilibrado. Tanto papá como mamá saben, por ejemplo, la alimentación, si son alérgicos a algo, qué día nació, sus preferencias, sus gustos musicales, o están inmersos en el proceso educativo. Muchas veces hemos tenido muchos papitos varones que se acercan a pedir ayudas, a pedir consejo, a decir, bueno, profe, las cosas sucedieron así, o tal vez mi esposa no puede venir, porque ahora la mujer está mucho más involucrada en el rol laboral, que está muy bien. Entonces los papitos también han tenido que afrontar esta otra parte, que es la crianza con sus hijos. Así es, que está muy bien. O sea, que es de los es dos. Así, exacto. Es que es el 50% tuyo y el 50% del papá. Así es. Y así como tienen sus derechos, también tienen sus obligaciones. ¿Y qué recomendación darías justo a esos papás que los dos trabajan? Que los dos trabajan, pongamos, por poner un ejemplo, en un trabajo tiempo completo de 9 a 6 de la tarde. Tengo papitos que son médicos, que ambos son médicos, que ambos son policías, que ambos son militares, que son trabajos que exigen mucho a nivel laboral, en un campo, mucho tiempo. Hablando de horas, ¿no? Entonces, se habla mucho del tiempo de calidad, no de cantidad. Entonces, podemos establecer rutinas. Mira que los niños son mucho de rutinas y es algo muy práctico, que tú tengas una rutina al despertarse, para almorzar, para acostarse. A mi hija le fascina, por ejemplo, que le lea cuentos para dormir y no se duerme si no le leo su cuento. Obviamente hay sus excepciones, pero ella siempre espera su cuento. O si vamos a salir, léeme entonces antes. Tenemos ya esta rutina establecida. Mientras tú manejes las cosas con una rutina, no importa el tiempo, por ejemplo, que tú permanezcas trabajando, si sabe el niño que va a cumplir con una rutina específica. Claro, que a las 7 de la noche estás en casa y desde ahí van a merendar juntos, todo el tiempo. Van a leer un cuento, se van a bañar, se van a lavar los dientes, pero hacerlo de esa manera, preguntarle cómo estuvo su día, no como, ¿cómo estás? Bien, son preguntas cerradas, sino hacer preguntas abiertas. ¿Qué es lo que más te gustó de este día? Claro. ¿Qué dijo tu profe que te gustó? ¿Qué dijo tu profe que no te gustó? Tal vez algún compañero tuyo hizo algo loco el día de hoy, tal vez algún compañero tuyo hizo algo contigo, fue solidario, o sea, cosas como para ampliar una respuesta y mejorar la comunicación. Totalmente. Porque los niños a partir de cualquier edad, bueno, de la edad que hablen, ¿no? Que a partir más o menos de los 2 años ya tienen un vocabulario bastante amplio. Pueden expresar incluso qué pasó, qué comieron, qué hicieron, qué no comieron, por qué no comieron. Entonces, pero eso depende de nosotros como adultos, clave. El generar estas respuestas amplias. Así es. Incluso por dibujos. Mira que muchos niños aprenden a través, son visuales. Eso también es otra cosa que tenemos que tener en claro y tenemos que nosotros ir evaluando, observando de qué manera aprenden. Si son auditivos, si son visuales, si son kinestésicos. Hay una dominante y hay otra que le sigue. Por ejemplo, es el 80% auditivo, el 20% kinestésico. Casi todos aprendemos haciendo. Pero hay personas que tienen la habilidad de aprender viendo o aprender solo escuchando, sin necesidad de... Son las personas que te dicen, sigue hablando, yo te escucho. Por ejemplo, son auditivas.
Las que necesitan, pero mírame, es porque son visuales y necesitan que tú les estés mirando. Entonces tienes que determinar qué. Y la forma, por ejemplo, de amar y de dar amor de tu hijo. Si tu hijo tiene esto de veamos películas juntos, juguemos juntos, es un hijo que necesita tiempo de calidad. Si es un hijo que mami, beso, abrazo, me cuelgo de tu cuello, te jalan, te botan, es un hijo que ama o aprende a través del contacto. Si es uno que dice te amo mami, te amo mami, te amo mami, te amo mami, que es alguien que necesita que tú también le digas te amo hijo, te amo hijo, te amo hijo. Entonces tenemos que estar muy atentos a este tipo de señales para saber el lenguaje del amor de cada persona, no solo de los niños. Obviamente estamos enfocados ahorita en los niños y es súper importante, pero tenemos que saber el lenguaje del amor. Por ejemplo, el lenguaje del amor de mi hija es este tiempo compartido. A ella le gusta mucho que compartas lo que está haciendo. Que juegues con ella. Que juegue con ella, que vea películas con ella. Si yo veo una película en la tarde con mi hija, o si juego en la tarde, por ejemplo, a una tarjetitas de memoria, o si las dos nos bañamos juntas, es un tiempo compartido que para ella satisface el tiempo que tal vez yo no puedo brindarle en el resto del día. Y basta con eso. Entonces tenemos que estar muy atentos a entender cuál es el lenguaje del amor que les mueve para poderles brindar este tiempo de calidad, más que en cantidad, porque de nada sirve que tú estés todo el día, si por ejemplo tú estás en tu celular, aunque esté al lado tuyo y dices, es que sí estoy, está ahí sentado. Claro, y pasa mucho también. Y pasa mucho, por ejemplo, ahora que les dan ya para no que llores. Se entretenga. Toma el teléfono. Eso sí. Yo he visto mucho he luchado mucho contra eso. O vas a comer, toma. Las pantallas. Cuando, por ejemplo, un niño va a comer y está con una pantalla al frente, deja de asociar el tema alimentación con su cerebrito y su estómago. No llegan al nivel de saciedad, porque están totalmente concentrados en una plataforma, en una pantalla. Y, por ejemplo, comen. A pesar de que ya estén llenos, siguen comiendo, porque están totalmente atentos a algo. Y entonces es necesario poner tiempo a las pantallas. Poner tiempo. Yo preferiría que no hasta los 5 años. Pero es imposible. Eso te iba a decir. Porque desde que nacen los papitos les ponen frente a una pantalla. Al televisor, al iPad, y también es como el escape. Sí, pero esto genera una adicción y es algo que tal vez muchos no sepan. Es como una droga. Entonces genera ansiedad. Si tú le bajas has tenido niños a un niño, así? Sí. Que están todo el tiempo como ansiosos. ¿Y es por qué? Porque en casa tienen mucha exposición a las pantallas. Y llegan a la escuela y no tienen dónde... No tienen un foco de concentración, por ejemplo. Claro. Y están todo el tiempo ansiosos, se muerden las uñas, están todo el tiempo jugando con su cabello, moviendo las piernitas. Y después, claro, tú empiezas a indagar y son niños que están todo el tiempo pegados a una pantalla. Entonces sí, hay que normar. Por ejemplo, si tienen 4 añitos y tú estás con este tiempo, ver una película a la semana está muy bien, porque estás hablando de que una película dura 1 hora y media, por ejemplo. Si es un niño que tiene esta disposición a la pantalla, va a ver toda la película. Claro. Si es un niño que le gusta mucho el tema de los videojuegos, cuando ya son los grandecitos, por ejemplo, a partir de los 5 años. Eso también yo creo que es uno de los problemas actuales. Porque, y no solo... Y de seguro se lleva eso hasta la adultez, porque empiezan tal vez de tan chiquititos y luego, no sé si encuentran un momento de tranquilidad en eso conocido, que es estar frente a un videojuego y encerrados en su zona de confort. Una zona de confort. Y ya no necesitan hablar y ya no necesitan socializar. Entonces se vuelve mucho más complejo este tema con los niños. Por eso es importante, muy importante, que no tengan exposición, por ejemplo, a pantallas hasta los 3 años. Si se puede evitar lo más que se pueda, se debería. Es muy complicado, como papitos es muy complicado. Pero al menos, por ejemplo, al momento de comer. Porque no debemos acostumbrarles a hacer más de 2 o 3 cosas a la vez. Claro, y muchos papás dicen, no, pero es que él es buenísimo con la tecnología porque maneja mejor el teléfono que de lo que yo manejo, pero es porque, claro, se lo diste de tan bebito. Mira que ahora ya nacen con esa habilidad, con esa disposición tecnológica, que es muy sorprendente, porque sí, un bebé de 1 añito coge el celular, plum, le desbloquea y ya está jugando, y tú ves que
O entra a YouTube y sigue viendo Sí. su programa y está ahí entretenido. Salen de ahí, se meten otras aplicaciones, cambian las cosas de la configuración. Entonces, ¿cómo hizo? Si ni yo Claro. leyendo el manual sé lo que hizo. Entonces, Sí. sí, es bastante sorprendente, Creo pero que a la tienen vez sí mucha perfecto. esa apertura y están muy despiertos y atentos a recibir eso, o sea, porque realmente es el tema del tecnológico, o sea, no podemos tampoco hacernos de la vista gorda y decir que no pasa, o sea, sí, no pasaba en nuestra época, no teníamos esto no existía, los teléfonos celulares, y tal vez los juegos en nuestra niñez eran distintos, o sea, era como quiero acabar rápido los deberes para salir corriendo al parque o al patio a jugar con mis vecinos, con mis amiguitos o sola, pero jugar. Ya no pasa. Mira que a raíz de la pandemia incluso tenemos mucho más apego a lo que son los dispositivos. Los niños tuvieron que y tuvimos Aprender. que estar forzados a permanecer frente a una pantalla la mayoría del día Totalmente. y ya generó esto también un nivel de trabajo como equitativo entre pantalla y lo demás. Pero por ejemplo ahora incluso los deberes que yo mando, unos son para que lo ejecuten manualmente y En otros un son cuaderno. en una pantalla. Sí, Entonces, porque eso también les llama mucho la atención. claro. Así que tiene que ser así. Y justamente a raíz de la pandemia que comentabas el tema de poder volver que nos sirvió para tener estas clases virtuales a los niños con las pantallas y que tú debes también tener dentro de los niños a los que enseñas niños que nacieron en la pandemia, que eran bebecitos en la pandemia, o sea, no Así tuvieron es. este contacto. ¿Cómo fue poder volver a la normalidad, si se podría decir de alguna manera, y desapegar el tema de la tecnología como tal y tener estas clases presenciales nuevamente? Fue algo loco, realmente muy chistoso, diría yo, porque los niños ni siquiera sabían cómo subir una grada o cómo correr, se caían mucho, porque fue un volver, salir de su zona de confort que era su casita, su zona Claro, segura. claro. Obviamente no podíamos salir, entonces ellos estaban con el recorrido de su casa y después salir a un espacio. Incluso muchos adultos se caían o se tropezaban porque era como un volver, a aprender muchas cosas. Muchos niños tienen alergias, muchos niños tienen que la famosa rinitis alérgica a raíz de este tema del COVID sí lo tuvieron. Muchos de ellos el tema de socializar les cuesta un montón porque sus reglas, su entorno se basó en un hogar, en una casa pequeñita. Y después salir, el tema del lenguaje, por ejemplo. Tenemos muchos niños que necesitan terapia de lenguaje porque no tuvieron este contacto que ayuda mucho también a mejorar el lenguaje o que sea fluido. Sabes que yo conocí un caso que justamente de un bebé que, claro, nació en plena pandemia y ya tenía 3 años, ya la pandemia, obviamente ya habíamos empezado a salir, todo, y no hablaba, no decía nada, o sea, como que solo señalaba las cosas, pero yo decía, y ahora, o sea, sí era preocupante. Y ahora que ya está en la escuela, con la ayuda de tener estos otros niños y compartir, o sea, ahora habla todo, o sea, eso como se dice comúnmente hasta por los codos, habla todo lo que puede. Y justamente es eso, es esa parte de de socializar. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú estás en un entorno, en tu entorno seguro, muchas veces el señalar basta para que tú entiendas como a qué necesitas, si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío, y provees sin permitir que se exprese. En cambio, en un entorno como la escuelita, necesita expresarse, necesita hablar, necesita decir lo que siente, lo que quiere, si tiene calor, si tiene frío. Teníamos casos, por ejemplo, de niños que estaban sudando y con la chompa puesta, porque no podían expresar las necesidades básicas. Claro. Tengo calor, tengo frío, tengo hambre, quiero dormir o quiero ir al baño, entonces hacían pipí. Entonces sí nos costó mucho el adaptarnos nuevamente a todos, pero obviamente es muchísimo mejor la presencialidad. Sí, cuando fue lo del paro, que fue como el segundo, tenemos que estar encerrados, fue horrible. Pobrecitos. ¿Cómo volver otra vez? No. Y es que claro, y muchos, o sea, incluso acabaron su preescolar, Sí. estando en pandemia, Qué triste, encerrados, o sea, sí, creo que y los niños les daba pena, pues, de no compartir con sus amiguitos. Sí, se extrañaba mucho. Pero también se apegaron mucho a casa, entonces volver también se les hizo fuerte. El desapego, Claro. más de los papis
a los hijos. Como digo yo, yo tengo hijitis y no mi hija mamitis. Claro. Porque sí, nosotros como papitos creo que nos apegamos más. Más a los bebés. Igual imagínate lo difícil que habrá sido para un papá que no tenía ni idea del tema pedagógico. Enseñarle a su hijo. Claro, o sea, pero creo que, mira cómo son las cosas, es un reto. Sí. O sea, es un reto y luego un aprendizaje que de alguna manera te va a ayudar a que de hoy en más te involucres más y que si te mandan a hacer cualquier tema de tarea a tu hijo, porque al final también uno termina ya haciendo la tarea con el hijo, entonces... Y aprendes, tienes o que recuerdas. aprender, exacto, recordar. Y muchos se quedaron también con esto del homeschooling. Descubrieron muchos papás que estaban aptos para eso y descubrieron que era mejor que lo hagan y muchas instituciones tienen ahora esta modalidad, sí. Ya Claro. es como tú te acomodes. Exacto, como te acomodes y lo que también, como decíamos antes, como a nivel de la crianza que tú le quieras dar, pues sea lo que tú consideras mejor para tus hijos. La verdad es que nos podríamos quedar hablando horas de estos temas, sí. porque son súper interesantes, súper interesantes y muchos se preguntarán, claro, en Marketiza normalmente hablamos de negocios y hablamos de marketing en su mayoría, pero también hablamos de los otros aspectos de la vida a nivel porque creo que a nivel del ser humano uno tiene que tratar de ser integral y guardar un equilibrio en todos los aspectos de su vida. Y muchas veces pasará que porque tienes un trabajo, un emprendimiento, una empresa, porque eres el CEO de una empresa, porque eres la dueña de un negocio, porque simplemente estás estudiando 2 carreras o tienes 2 trabajos y una carrera universitaria, pero al mismo tiempo tienes el otro rol de ser papá o de ser mamá y es importante que lo sepas manejar también. Sí, es súper complejo. Es súper complejo. Retador. Sí. Y también es algo que muchas veces te supera. Yo te puedo hablar desde mi experiencia. Yo soy madre soltera, vivo con mi hija y el tema de trabajo, casa, hija. Se vuelve muchas veces tan retador que supera emocionalmente, físicamente, el cansancio que tú llegas a tener, que muchas veces sabes que ay, el proyecto de la escuela, ay, mira, teníamos que llevar esto, porque sí, el tema del nivel inicial es bastante de aprender haciendo, entonces que para mañana tienen que traer no sé qué para hacer pizza, que para mañana, entonces tú tienes que llegar tantas cosas que y tienes ese otro rol abrumador, pero siempre tienes que permanecer equilibrado para que tu hijo también permanezca equilibrado. Sí. Entonces sí tiene que como que es una sobreexigencia de muchas cosas en ciertas ocasiones, pero sí se logra. Hay que intentarlo, es que hay que intentarlo. Al final del día se logra. Sí, yo te veo y sabes que yo te admiro mucho igual como mujer, como mamá, como profesional y creo que justamente es eso, es intentar tener el rol, intentar cumplir en todos los roles, a pesar de que sea como abrumador algunas veces. Ajá. Sí, así es. Pero nada, para terminar hay algo que normalmente lo hice en la primera temporada y ya lo estoy haciendo en estos nuevos episodios de la segunda temporada de Marketiza Talks, que es pedirles a mis invitados que desde su lado personal, más personal, que puedan recomendar a la audiencia un libro, una película o una serie que les guste o que les haya marcado de alguna manera y que crean que le puede funcionar también a quien nos escucha. Pues hay uno que a mí me marcó mucho que se llama Disciplina sin lágrimas, que habla sobre cómo tú como papá afrontas desde tu filosofía de crianza todos los temas respecto a tu hijo, en tema alimenticio, en tema comportamental, en el tema de guiar, como te decía, por edades, porque hay, de acuerdo a su edad, viene una necesidad diferente. Y eso no acaba, porque te hablo de los primeros años, pero mientras siguen creciendo, incluso hasta cuando son mayores de edad, de acuerdo a una necesidad, tú tienes que como papá irte acoplando. Sí. Entonces este libro me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los autores son ganadores de libros que tienen un bestseller. No me acuerdo el nombre del otro, que era como el cerebro de los niños o algo así. Ya. Pero te explica en un lenguaje muy fácil de entender y aporta mucho. Entonces sí, como papás leamos,
leamos, instruyámonos. Si bien el tema, por ejemplo, alimentación, te dice que es esto, de pronto ir a una charla de nutrición te va a ampliar más. Si tú no sabes cómo manejar una rabieta, si tú no sabes cómo manejar un llanto, igual. Muchas veces tu círculo más cercano, tu mamá, tus hermanos, te va un poquito así a ayudar, pero también hay libros que te pueden guiar, orientar en base a las características de tu hijo. Entonces sí, para mí ha sido un aliado la librería y buscar siempre temas como para estar empapada en el tema maternidad, que me ha servido también como educadora. Totalmente. O como educadora, que me ha servido como mamá. Y a seguir, totalmente, y a seguir aprendiendo. Creo que ese es el reto que todos los seres humanos tenemos, como de seguirnos formando día a día. Para mí ha sido un placer tenerte en este episodio de Marketiza Talks. Creo que nos has llenado de mucha información, nos has dado tips súper buenos para quienes ya son papás también puedan aplicarlos en su día a día. Esperamos igual tenerte en una nueva oportunidad, en un nuevo episodio, hablando de otros temas de interés, y agradecerles a ustedes por ser parte también de este programa, por seguir la comunidad de Marketiza en las redes como @marketiza.mkt. Recuerden también que si están en Ecuador pueden adquirir el Planner by Marketiza, que es una agenda perpetua que justo la tenemos por acá, que es justamente una agenda eterna que no está atada ni a fechas ni a calendarios, con el objetivo de que ustedes puedan empezar a planificar lo que tienen en mente, sus ideas, sus objetivos, y con ciertas herramientas que seguro también les van a ayudar en este camino. Mi nombre es Isabel, gracias Michelle por estar esta noche acá también con nosotros, y pues nos vemos en la próxima. Gracias, Isa. 3, 2, 1. Marketiza Talks.